Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca ni con tu corazón, ni te apresures a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. El dilema de un líder: oír, hablar, prometer. En esta hora vamos a buscar un poco en esta palabra, porque un dilema es precisamente una situación donde una persona se ve en la posición de tener que elegir entre dos cosas, así sean buenas, o una buena y una mala, o ambas no parecen ser tan buenas, etcétera. Pero es esa situación donde una persona tiene que elegir qué hacer porque tiene más de una opción. Queremos hablar del dilema del líder porque realmente el líder como tal siempre está envuelto en esta situación. Siempre el líder tiene que estar tomando decisiones, ya sea en este caso cosas buenas, dos buenas, ¿cuál es la que debo tomar? Unas buenas, unas aparentemente no tan buenas, pero hoy nos queremos enfocar en este dilema. Mire lo que nos nombra aquí estos versos que leímos, porque estamos estudiando el libro de Eclesiastés. Nos habla de oír en primer lugar. Nos habla también de hablar en segundo lugar, o por lo menos es en lo que estamos enfocándonos hoy, y nos habla también aquí de prometer. Oír, ¿qué es oír? Algunas veces tenemos la tendencia a pensar que oír es solamente escuchar un sonido, pero en los términos más claros, más directos, más francos, oír realmente es la actitud de concentrarse, de poner el corazón, y algo más que han dicho los expertos, que cuando una persona quiere realmente oír tiene que limpiar en ese momento y no poner un concepto adelantado en el momento que estoy escuchando algo, porque entonces bloqueo la capacidad de digerir qué es lo que me están diciendo. Algunas personas en términos técnicos lo han llamado desaprender. O sea, nosotros como seres humanos en cualquier área de la vida vamos aprendiendo conceptos, ya sea porque son los que se dicen continuamente, o conclusiones que nosotros mismos hemos llegado a sacar con el paso del tiempo, etcétera. Entonces creamos un propio marco de pensamiento. Y esto se vuelve fuerte. Puede que tengamos razón, y está correcto, pero podría ser que no tuviéramos razón. Por ejemplo, voy a decir el caso de un hombre llamado Cristóbal Colón. En su tiempo, las personas no creían que se podía llegar a las Indias, aunque él estaba buscando las Indias orientales, no las occidentales. Y él decía, no, denme por favor apoyo, yo voy a dar
este viaje y voy a buscar el camino a India por otro lado porque la tierra es redonda. Fue rechazado en más de una ocasión, fue donde diferentes posibles personas que lo respaldaran no encontró eco hasta que llegó a España. Dicen que los reyes de España realmente le aceptaron no porque estuvieran del todo convencidos de que él tenía la razón, sino porque su reino estaba en una necesidad económica muy grande y entonces hicieron como un contrato. Bueno, las tierras que descubran el camino quedan para la corona y nosotros gobernaremos allá. Y bueno, hicieron todos sus arreglos, creyeron y comenzó Cristóbal Colón ese viaje. Y se dio cuenta que podían tener una bendición extra en términos materiales. Pero los que no lo hicieron y lo respaldaron, por eso América fue colonizada en ese momento por España, todo Latinoamérica, desde México hasta Estados Unidos, pero ellos llegaron a tantas partes. Era necesario oír, pero no se podía oír porque habían unas cosas y unos conceptos arraigados. Entonces oír en este caso estamos diciendo que es una actitud de abrir el corazón, de prestar atención, de no poner nuestros conceptos por adelantado en contravía de lo que se nos está expresando, porque podría ser que yo tenga razón, pero podría ser que no en todo tenga razón. Y para poder asimilar lo que se me está dando, tengo que tener una actitud. Eso es precisamente lo que nos dice aquí, y estamos hablando para el liderazgo. Dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír. Si algo puede ayudar a una persona, y en el caso de cualquiera que anhele el liderazgo o que esté envuelto en el liderazgo, la vida lo llevó hacia allá, Dios lo llevó hacia allá. Si algo necesita uno, en el caso mío también he estado funcionando a cualquier nivel, no necesita ser un líder grande para ser líder, pero a cualquier nivel, aprender es básico. Si uno no aprende, se queda estancado. Y lamentablemente dicen los estudiosos que los seres humanos tenemos interés en aprender probablemente hasta los 40 años de edad, dicen. Y que de ahí en adelante las personas se dedican a vivir de lo que ya aprendieron y como que no hay un interés y cierra el corazón la persona, etc. Entonces eso impide que la persona pueda seguir siendo más productiva. Entonces, en el caso de lo que nos dice aquí Dios, a través de su palabra, dice, acércate más para oír. En este caso, hablándole a una persona que conoce de las cosas de Dios, le dice, cuando vayas a la casa de Dios, acércate más para oír. O sea, el interés mayor que deberíamos tener nosotros es aprender, oír con atención, no entrar prevenido a algo que voy a escuchar. Porque si llego prevenido, como les decía ahora, y ya tengo los conceptos que yo quiero mantener, voy a impedir que una parte de una verdad, algo importante que yo necesito, lo pueda asimilar. Ahora, en esto de oír también tenemos que pensar que hay varias fuentes de oír. Las personas, cuando analizamos las cosas, nos damos cuenta. O sea, no solamente nosotros oímos a través de personas. Mire, la vez pasada que hablamos de liderazgo y estábamos hablando de esta cuestión de consejeros, o sea, hay personas que se acercarán voluntariamente a decirles a alguien,
En otro caso, uno puede buscar también fuentes en otras personas que tendrán algo para decirnos. Pero también la vida nos dice cosas que nosotros lamentablemente a veces no oímos porque no queremos oír, porque no ponemos atención. Las circunstancias también gritan. Las circunstancias. Mire lo que dice en el libro de Proverbios. Dice, la sabiduría se para en las esquinas y llama a voces a los hombres y les dice, necios, oíd. ¿Qué estoy queriendo decir? Que no todos son personas especializadas en hablar las que se acercarán para decirnos. Dios va a usar circunstancias. La vida tiene cosas que decirnos y a veces nosotros no queremos oír. Voy a poner en términos simples. Incluso, por ejemplo, las personas que tienen un automóvil, un vehículo, el vehículo también le habla. Aunque usted no lo crea, lo estoy diciendo a mi manera. Pero hay veces el vehículo usted oye un sonido que no es normal. Y usted dice, eso está sonando. No, así no sonaba normalmente. O tiene una cierta reacción, la máquina, el cuerpo del vehículo, etcétera. Y usted dice, esto no es normal. Sin embargo, a veces pasa una semana, 2 semanas, 3 semanas, un mes, y uno dice, parece que no es nada. Y el sonido a veces se incrementa, todavía puede aguantar, hasta que hay un daño muy grande, el vehículo queda paralizado y vamos a perder mucho más, porque el vehículo nos estaba diciendo hacía tiempo, hay algo extraño, así no me comporto yo. Por favor, mándame a revisar. Pero como no quisimos oír, luego el daño es más grande, la inversión para reparar va a ser mayor, pero no va a ser solo la inversión para reparar. Cuando usted repara un daño pequeño, cuando yo reparo un daño pequeño, hago una inversión más pequeña y el tiempo que se invierte en reparar también es más corto. Entonces pensémoslo, porque todo es una cadena. Si no reparo a tiempo, la inversión será más grande. Tendré que sacar más dinero, pero aparte de, también el tiempo que va a durar el vehículo en reparación es mayor, lo cual quiere decir que no solo tengo que invertir más, no solo tengo que invertir más tiempo, también voy a dejar de percibir ganancias o provecho. Quiere decir que me está restando también. No solo lo que invertí, no solo el tiempo, me está restando dinero, producción, capacidad. Es toda una cadena. Entonces, oír es una bendición, pero para oír se necesita un corazón dispuesto. La vida también nos va a decir, en el liderazgo, la vida nos dice, hay cosas que no están funcionando bien. Hay reacciones que no son las normales, ya sea en el equipo de trabajo. ¿Por qué están sucediendo determinadas reacciones si no las oímos a tiempo? Sucederá como con el motor del vehículo, con lo que pasa dentro de ese vehículo, que fue el ejemplo que puse ahora. Se le da un largo, se le da otro tiempo, se le da otro tiempo, hasta que el daño es más grande. Entonces, habrá que sacar mayor inversión, habrá que tener mayor tiempo para reparar el daño hecho, y también vamos a dejar de percibir productividad.
Entonces, pensemos, es todo un dilema. ¿Qué hacer? Oír es una parte muy importante de la vida. Por eso, y no voy a seguir mucho en esto porque yo me inspiro y me cuesta trabajo. A mí realmente me cuesta trabajo hablar varios puntos en una sola ocasión. Pero es que es extraordinario la riqueza que hay en esto. Si puedo aprender a oír yo, si puedo aprender a ir, póngase usted en su propio lugar, dentro del liderazgo. ¿Cuántas cosas, cuánta productividad hay en eso? ¿Hasta dónde puedo alcanzar? ¿Cuántas cosas puedo evitar? ¿Cómo podría ser el camino mucho más suave? Andar sería mucho más suave. Las cosas que se presentan, los problemas serían menores. Las inversiones para reparar serían menores. Los tiempos perdidos serían menores. Tantas cosas. Así que, acércate más para oír. Que Dios me ayude a mí y también a cualquiera de ustedes que me está escuchando. Yo no sé en este momento quién me está oyendo. Alguien en el liderazgo a un nivel pequeño, en su casa, un liderazgo en una microempresa. Hay alguien que en este momento está aquí con nosotros y es gerente de una gran empresa. O probablemente alguien es un ministro del Evangelio, todavía pequeño, en una iglesia pequeña, en una iglesia de campo, donde usted esté. O tal vez me está escuchando y tengo la dicha, la gracia que usted me está escuchando y es una persona a cargo de cosas mayores. Qué dicha si Dios nos concede el privilegio a ustedes y a mí de oír más, porque aquí dice acércate más para oír. Lo que nos está diciendo es oiga más, oiga más. Oigamos a las personas, oigamos a la vida, oigamos a las circunstancias. La sabiduría, dice en el libro de Proverbios, se para en las encrucijadas de las calles gritándole a la gente, óiganme, óiganme. Pero qué difícil es para nosotros oír, estamos ocupados con tantas cosas, tenemos tanto por hacer y sabemos tanto de lo que ya estamos haciendo, que es difícil detenernos para oír a la sabiduría que está parada en la esquina, en las encrucijadas de las calles gritándonos, escúchenme, hijos de los hombres. Extraordinario. También quiero decirle, oigamos a Dios en su palabra, porque tiene tantos secretos como, o no digamos secretos, para nosotros parecen secretos. Son verdades extraordinarias que a veces no las alcanzamos a ver, sencillamente porque, lo que les decía ahora, nuestra mente está bloqueada, conceptos ya claros, cosas que ya tengo, y a veces no alcanzo a mirar lo que Dios me quiere decir. Pero bueno, el tiempo está corriendo. Quiero hablar ahora de la segunda parte, porque es el dilema del líder, hablar. Los seres humanos, hablar. Pienso que es nuestro hobby favorito, hablar. Cuando nos despertamos, hablamos. Y por lo general, cuando nos dormimos, estamos hablando. La vida nuestra gira alrededor de hablar. Pero el liderazgo en esa área es tremendo porque
Porque si todos hablamos, el líder como tal va a ser presionado para hablar. Es inevitable que el líder va a ser presionado para hablar. Y a veces para hablar las cosas que él o ella, quien se esté desempeñando en esta posición, no quisiera hablar. Pero las personas a su alrededor le exigen, le piden, le presionan. Denos su concepto. Díganos algo acerca de esto. Mire, hay ejemplos en la Biblia. Las presiones no son solo negativas, como uno cree que la gente dice, no, yo le exijo que hable. No. A veces las presiones son positivas. Por ejemplo, un hombre en el capítulo 3 de San Juan llegó donde el Señor Jesucristo y trajo un discurso. ¿Qué discurso? Maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no está con él. Ese es el problema del liderazgo. Ese es el problema del liderazgo. Ese es el gran dilema. Estamos hablando del dilema del liderazgo. Esas presiones. Maestro, sabemos que has venido de Dios. ¿Qué está haciendo la persona? Invitándole a hablar de esas cosas que él considera maravillosas. Y son positivas aparentemente. Hablemos del ministerio cristiano, hablemos de las personas que están a cargo en empresas. Muchas veces las personas le van a traer conversaciones que lo presionan a hablar y le están hablando de uno mismo, de cosas que ellos consideran buenas en uno. Dice aquí, no te des prisa con tu boca. Escaparse de esa presión no ha sido fácil nunca. Porque alguien le puso la conversación. Alguien le dijo. Alguien viene a hablarle, a veces en forma de admiración. Maestro, sabemos que has venido de Dios. Nadie más puede hacer estas cosas sino alguien que haya venido de Dios. Me llama la atención porque siempre en la Escritura hay una respuesta, y aunque no está hablando del liderazgo en ese momento, usted y yo, al mirar esta parte y analizar esa ocasión, encontramos al Señor Jesucristo. Qué ejemplo tan tremendo. El hombre le habló, le pone un tema, le presiona para que hable algo positivo de sí mismo, y el Señor Jesucristo evadió el tema. Cuando el hombre le plantea, sabemos que has venido de Dios. Nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no está con él. El Señor Jesucristo le dijo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Lo sacó del tema que traía. Le respondió de acuerdo a una necesidad que él tenía, pero aparte de eso, en términos, si se hiciera un análisis, en términos de manejo de la situación, sabiamente saca a la persona de ese ambiente y evita que la presión recaiga sobre él para hablar de las cosas que la persona quería oír. Y lo lleva a lo que realmente la persona necesita oír. Es interesantísimo. Usted va a encontrar eso en la vida del Señor Jesucristo continuamente. Continuamente. El Señor Jesucristo, usted lo va a encontrar en su interacción con las personas. Las personas normalmente venían, le planteaban unos temas que a veces el Señor consideraba que no era el tema
que él debía hablar, entonces él les planteaba otro tema. Incluso hubo ocasiones cuando tuvo que retarlos porque la gente lo presionaba ya de manera fuerte. Entonces él decía, bueno, yo les voy a dar esa respuesta si ustedes me dan esta otra. Si ustedes me responden si el bautismo de Juan era de Dios o de los hombres, yo les doy a ustedes la razón que ustedes me están pidiendo. Entonces ellos dijeron, si decimos esto, vamos a tener un problema. Si decimos esto, también vamos a tener un problema. Mejor le decimos que no sabemos. Entonces le dijeron, maestro, realmente no sabemos. Entonces el Señor le dijo, bueno, yo tampoco. No tengo una respuesta para lo que ustedes me preguntaron. ¿Qué es lo que quiero decir? Aquí dice, no te des prisa con tu boca, o sea, no te des prisa para hablar. El gran dilema del líder es ese, la presión que las personas van a ejercer sobre alguien para hacerlo emitir conceptos, a veces positivos, o podrían ser negativos. El asunto es, ¿cómo me salgo de esa situación? ¿Cómo doy la vuelta para no hablar de aquello que la gente me está planteando y poniendo sobre la mesa como base de la conversación? Porque nosotros todos tenemos ideas y todos tenemos conceptos, pero no siempre. Y el líder dice aquí, el Señor, Dios, le dice al líder, no te des prisa a hablar. ¿Cómo hago? Hablar de parte de un líder puede causar una inspiración, una bendición, o puede causar una tragedia. Una sola palabra de un líder puede causar una explosión de algo positivo, o una sola palabra de un líder puede causar una explosión totalmente negativa. Voy a ponerlo en contexto de lo secular porque así nos entendemos más. Mire usted, el presidente de una nación o un gran personaje de la economía mundial, con una sola palabra, un solo concepto que emita un presidente de una nación, o con un solo concepto que emita un gran personaje de la economía a nivel mundial, basta para que la gente comience a correr, a saltar de sitio en sitio, a recoger sus dineros, a sacarlo de los bancos sociales. Es una palabra solamente, pero es la palabra de un líder. Si lo dice usted, si lo dice usted, si lo digo yo, seremos como un loco en la calle. Nadie nos va a poner atención. Pero si lo dice un líder, el líder de una nación, o si lo dice un gran personaje, un líder en la economía mundial, puede causar una catástrofe si es negativo, o puede causar un gran impulso si es positivo. Por eso la palabra de un líder en términos seculares cuesta tantísimo. Si usted me invita a mí a dar una conferencia y usted no sabe quién soy yo, es probable que ni siquiera yo reciba para mi transporte, para ir y volver a casa. Pero si usted invita al expresidente tal de los Estados Unidos, al expresidente tal de tal país en Europa, o al primer ministro tal, o a este gran personaje de la economía mundial, la gente va a pagar millones por escucharle solamente por una conferencia. Yo he oído cuántos millones han pagado para escuchar la conferencia de fulano de tal. ¿Por qué? Es la palabra de un líder de ese tamaño
tiene un peso enorme en el desarrollo de la vida. Y por eso aquí Dios nos está diciendo, en el caso de nosotros, no te des prisa para hablar. Nosotros ahora no estamos hablando, no somos el presidente de las naciones, no somos el primer ministro, ni somos los dueños de la economía mundial, pero sí necesitamos oír esto que dice aquí, es un gran dilema. No nos dejemos presionar para hablar. No dejemos que la conversación que otros nos ponen sea el tema que nosotros seguimos. Si consideramos que debemos decir algo y que puede ser positivo, amén, pero el Señor dice aquí, no te des prisa para hablar. El líder tiene una responsabilidad enorme y a veces por los sentimientos yo me veo presionado a hablar, por las circunstancias me veo presionado a hablar, por la conversación que otros pongan sobre la mesa, el líder se ve presionado a hablar. Qué difícil es tomar una decisión correcta acerca de esto. Me gustaría hablar más de estos puntos, pero quiero hablar un poquito de esto de prometer y ya terminar esta mañana, porque yo entiendo que mis amigos, no sé dónde se encuentra usted, en cualquier parte, y déjeme decirle que he estado pensando seriamente en mi corazón mientras oro que algunas de estas transmisiones probablemente comience a usar un intérprete para tener acceso también, por lo menos al inglés, porque entiendo que hay personas que nos escriben de otras partes, en Europa, de África, en Asia también, otras personas que nos escriben y tienen una idea de lo que se está haciendo, pero ellos quisieran tener acceso a lo que se está haciendo. Entonces, por esa razón, en algún momento es probable que muy pronto, porque gracias a Dios tenemos esta bendición de contar con personas que pueden hacer, incluso a nivel familiar, doy gracias a Dios. Hasta el nieto, el Señor le ha dado el privilegio de poder traducir, no al nivel que lo haría un experto de una edad muy avanzada, pero podemos defendernos. El verso que quiero usar, que ya es para terminar, dice, cumple lo que prometes. Y cuando haces promesa a Dios, no tardes en cumplirla. Prometer no debería ser un hobby. Prometer es realmente una situación donde uno está comprometiéndose a hacer algo, pero ¿por qué? Es que no deberíamos apresurarnos a prometer, porque nosotros no conocemos ni siquiera el presente. Y mucho menos el futuro. Y acuérdese que la vida cambia. Las circunstancias son cambiantes. Cada minuto que pasa. Uno no sabe lo que va a suceder dentro de 5 minutos. Hoy estamos aquí, alrededor de esta transmisión. Alguien podría recibir una llamada diciendo, su familiar acaba de fallecer. Y eso causa un cambio grandísimo en la vida de una persona. Que sea el padre o la madre o un hermano o la esposa o un hijo. Eso cambia totalmente la situación.
y tantas otras cosas. La vida es cambiante, las circunstancias nadie puede predecir. Solo Dios sabe qué es lo que realmente va a ser de mí o de cualquiera de ustedes que están conmigo siguiendo esa transmisión. Solo Dios sabe, nadie más sabe. Entonces, no te des prisa tampoco a prometer. Cumple a Dios lo que prometes. Si ya prometiste, no tardes en cumplir. Pero hay un verso un poco más adelante que dice, es mejor que no prometas y no que prometas y no cumplas. Dios no nos exige prometer. Y si estamos en el liderazgo, déjeme decir, ningún líder está obligado a prometer nada, porque no somos dueños de la vida. No somos dueños de nada. Sea que ejerce líder a nivel secular, sea que ejerce como líder en el hogar, donde sea, nosotros no somos dueños de nada. De nada. Realmente, si somos líderes también dentro del ministerio cristiano, dentro de las cosas que tienen que ver en la relación con Dios, tampoco somos dueños de nada. Dios es soberano. Dios ha determinado lo que Él hará. Y cuando Dios determina algo, nadie hará cambiar eso. Y nosotros no sabemos todo lo que Dios ha determinado. Sabemos algunas pocas cosas. Entonces, es un gran dilema. Porque el liderazgo nos empuja a hablar. Y a veces esa forma de hablar es en promesas. Comprometerme con las personas, que voy a ver esto, que voy a ver aquello, que voy a tener este resultado, que voy a tener el otro, que etcétera. No es lo mejor. Tal vez una expresión de fe en algún momento, pero no una promesa. Es mejor. Ahora, no es que dice aquí que no se haga, dice si ya la hizo, y sobre todo si es a Dios, cúmplala. El problema con las promesas es que si uno no logra cumplir lo que prometió, pierde credibilidad. Y el líder tiene a su haber varias cosas para mantenerse en el tiempo. Y una de ellas, básica, credibilidad. Si uno pierde credibilidad, ya va en caída libre en el liderazgo. Eso lo puede uno estudiar, lo puede consultar, lo puede mirar con los que saben. Los eruditos lo han dicho a través de la historia. Un terreno firme para el líder es que pueda ser creíble. Cuando uno en el liderazgo pierde credibilidad, se fue a pique, va en caída libre. Por eso es interesante esta cosa que dice aquí Dios en su palabra. Si no va a cumplir, si no puede cumplir, si no puede, no prometa. Pero si ya prometió, cumpla. Y ya estoy cerrando porque realmente ustedes han sido muy pacientes conmigo de escucharme a estas horas de la mañana, cuando tienen tantísimas ocupaciones. Pero voy a cerrar ya. Recuérdelo. El gran dilema del líder. Oír, hablar, prometer. Quiero hacer una oración con ustedes. Oh Dios, danos el privilegio en este momento de continuar adelante con lo que tenemos delante de nosotros para este día. Muchas gracias por habernos permitido tu palabra. Gracias por mis oyentes, por las personas que han estado siguiendo esta transmisión donde quiera que estén. Te pido que los bendigas, los ayudes, nos permitas, oh Dios,
ser útiles y mantenernos en tu palabra. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.